En algún momento, cuando crezcas, pensarás que tu afición por la muerte se gestó jugando con los cadáveres de la fosa clandestina. Pero el recuerdo más remoto que tenemos de nuestros vicios de carácter no es necesariamente el primero, ni el más definitivo. Alejandro Paniagua Anguiano es un escritor mexicano. Ha ganado diversos concursos, entre ellos el concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez y el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. Estudió creación literaria en la Escuela de Escritores de la SUAGEM. Ha impartido talleres en el Claustro de Sor Juana, la Biblioteca Vasconcelos y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con tendencia al pensamiento de izquierda, practicante budista, apasionado de los videojuegos, coleccionista de Hello Kitty, Alejandro es actualmente profesor en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Tres Cruces fue publicada en 2021. Cuenta Alejandro que la anécdota de la novela se le presentó mientras impartía un taller. En la última sesión pidió a una muchacha que contara algo, pues allí donde todos compartían sus experiencias, ella solía permanecer en silencio. Entonces habló y contó lo que es la base de la anécdota. Alejandro, asombrado por la historia, instó a la muchacha a que escribiera la historia, pero ella no quiso por no sentirse capaz de novelarla. A partir de entonces se reunieron para que ella le detallara fragmentos de lo sucedido, hasta que un día, cansada de revivir momentos de pesadumbre, ella decide no reunirse más y regalarle la historia a Alejandro. Tiempo después, él escribe la novela y contacta a la muchacha para que dé su aprobación y así es como se publica Tres Cruces. El cuerpo de la novela está constituido por 63 capítulos, todos muy breves. Incluso hay algunos que no ocupan la cuartilla entera, pero están ahí, casi como falanges que a través de lo poético articulan algo más complejo. La anécdota de la novela es la siguiente. Lua, una niña huérfana, vive con su abuela alcohólica. Un día, un grupo armado se hace presente para rentar la bodega junto a la casa. Estela, la abuela de Lua, acepta no tanto por libre voluntad, sino por coacción, además de que ve en la renta una oportunidad económica. Entonces, las historias de Lua y de su abuela se cuentan entrelazadas con la historia del Ponzoña, un sicario que debe lidiar, además, con la infidelidad de su esposa. Ahora bien, la lectura de Tres Cruces me llevó a varias cuestiones que al final parecen cerrar en una que apunta hacia el tratamiento que recibe la violencia. Comenzaré con esas cuestiones particulares para desde ellas construir el punto final. El primer detalle que llamó mi atención fue el narrador en segunda persona. Muy temprano, esa voz que narra la historia dice: Tu nombre es Lua, eres una niña de 11 años. Y aquí pasan dos cosas. Por un lado, lo que dice el narrador sitúa al lector dentro de la historia. Tomamos el papel de Lua y nos vamos enterando de lo que el narrador nos cuenta. Y por otro lado, esta forma en que interactúa el narrador con el lector termina por delimitar el mundo y el actuar del lector. Me explico. También en el primer capítulo, el narrador dice: ¿Piensas que si tuviéramos flores en vez de ojos podríamos...? Y el narrador pone un ejemplo. Lo poético del ejemplo permite que el lector pueda atreverse a imaginar más situaciones, otras posibilidades que pudieran darse si fuese el caso que tuviéramos flores en vez de ojos. Pero imaginar esas otras posibilidades excede la lectura. La voz narrativa, a través del tiempo verbal que usa, no nos lo permite. ¿Piensas qué? Ya está determinado qué debemos pensar. Hay una imposición, una opresión pasiva. Esta opresión no es tan diferente al actuar coaccionado por el que Estela, la abuela de Lua, acepta el trato para rentar la bodega a los hombres armados. La tensión que se genera por el contraste no es exclusiva de ese primer capítulo. Toda la novela está atravesada por contrastes que generan tensión, solo que de maneras diferentes. En el caso que acabo de presentar, la tensión surge cuando lo poético insinúa un juego para la imaginación, pero la voz narrativa impide ese juego. De manera semejante es presentado el Ponzoña, entre contrastes que alcanzan su completud cuando transitan por el lector. El Ponzoña da 3 golpes del machete para cortar la mano derecha de su víctima, 2 muy certeros para desprender la izquierda. Para cercenar uno de los pies debe dar 5 golpes. Se avergüenza por su falta de habilidad para cortar con rapidez la extremidad. El otro pie se desprende de un solo golpe. Entonces el sicario se siente orgulloso. Como dije, contrastes que no están del todo en el texto, sino que se generan a través de la interacción entre éste y el lector. La parte en la que se describe el corte de las extremidades carece de juicio acerca de la efectividad. Esto me hace pensar que el acto del ponzoña es efectivo, no importa que para cortar el pie dé 5 golpes y para las manos dé menos. Tal vez es más difícil cortar un pie que una mano. Más allá de la cantidad de golpes, en realidad me descubro asombrado por la facilidad con la que se desprende una extremidad. Luego viene el contraste. Se avergüenza por su falta de habilidad para cortar con rapidez la extremidad. El otro pie se desprende con un solo golpe. Entonces el sicario se siente orgulloso.
Es hasta este punto en que entiendo que la facilidad para arrancar una extremidad no radica en la cantidad de golpes de machete, sino en lo moral. El ponzoña se avergüenza por tener que dar 5 golpes, como quien se avergüenza de hacer mal cualquier tarea cotidiana. Para mí, e imagino que para todas las personas que no cercenan extremidades en su día a día, esto último genera tensión. Como esta, hay otras tantas situaciones. Por ejemplo, es constante que la reflexión sobre los juegos de Lua sea que los juegos no siempre deben ser divertidos o dichosos, cuando usualmente el juego se tiende a pensarlo como eso, algo divertido o dichoso, y en todo caso, cuando se malogra el juego, no es por un caso de suma violencia. Otro ejemplo, los pensamientos del ponzoña acerca del amante de su esposa y su noción del amor. Para alguien que no tiene mayor inconveniente en arrancar extremidades y en matar gente, parecería que la infidelidad no sería un gran problema, y sin embargo lo es. Toda esta serie de contrastes y la forma en que se desenvuelven y permean a los personajes deja claro que estos no son malos por la maldad misma, y eso habilita una serie de preguntas. ¿La perversidad tiene como fin el sufrimiento de otro o tiene un fin distinto? ¿El sufrimiento de otro implica el placer propio? Parece que no es así, al menos por necesidad. Entonces, ¿hay placer en el ejercicio de poder? Aún más, ¿hay placer en el ejercicio del poder cuando el ejercicio del poder tiene como resultado explícito el sufrimiento del otro? Estas preguntas, más allá de las respuestas que puedan tener, conectan con otras ideas y me parece que es ahí donde todo comienza a cerrarse. En realidad, las rescato más por el poder de apertura que por las respuestas que puedan tener. Entonces, la manera en que está compuesta la novela me sugiere que en esta forma de violencia no hay placer. Los personajes difícilmente lo encuentran, y eso me lleva al siguiente punto. Existe una forma del arte trágico cuya materia es el placer que se encuentra en el dolor. Un ejemplo de esto son las narconovelas que pintan a sus protagonistas como personas virtuosas. En ellas, tanto personajes como audiencia encuentran placentero el ejercicio del poder porque éste supone la superación de la adversidad. Acá en la novela de Alejandro no hay placer en lo anecdótico. Estela lo pasa mal, al igual que el ponzoña y Lua. Si despojamos lo anecdótico de su investidura poética, por sí mismo lo anecdótico es crudo. Pesa la violencia, las situaciones, la imposibilidad, el desamparo, todo pesa, desde el inicio hasta el final. Basta con la anticipación del porvenir que he señalado al final de la novela. Significa entonces que en el texto de Alejandro el placer se halla en lo estético, en la escritura. No se subliman los actos, sino el lenguaje que refiere a ellos. En consecuencia, no hay apología al crimen ni apología a la vileza. Lo que sí hay es un lenguaje poético que ni de lejos romantiza la violencia, y eso es posible, me parece, porque en el fondo la propuesta es lo poético como forma de resistencia. Y ahí es donde cierra todo. Todos los contrastes y tensiones en los diferentes niveles parecen apuntar a eso, a que el hacer poético nos otorga cierto resguardo para resistir la violencia. Resistir la violencia que aparece y que nos excede, que a veces, muchas veces, da la impresión de que ha estado ahí desde siempre y ahí seguirá, aun cuando nosotros no. No se puede olvidar que el origen de esta novela se halla en sucesos reales, que llegan al lector con el filtro de la ficción, cierto, pero al final emergen de lo real. Me parece justo pensar que entre las propuestas que pueden ser encontradas en la novela, una es esta. No solo por lo que he dicho hasta el momento, sino porque ¿no son los juegos de Lua una manera de llevar lo poético al acto más visible? La manipulación de los cuerpos y extremidades es eso poético que desarticula y suspende, al menos por un instante, lo violento que puede resultar un cuerpo al que el narco le ha cercenado cualquier posibilidad de vida. El mejor disfraz. Cuando Estela era niña, le gustaba jugar con máscaras. Dibujaba en hojas de papel caras de monstruos o princesas y se las amarraba con mecates sobre el rostro. Muchas veces dibujaba con crayones sus sueños recurrentes, en los que siempre terminaba muerta. Luego usaba las ilustraciones como máscaras y se disfrazaba de pesadilla. Su máscara favorita la obtuvo cortando su propio rostro de una foto a color que le hicieron durante su primera comunión. A veces miraba televisión, estudiaba y hasta dormía usando una máscara de sí misma. Decía que era el mejor disfraz para ocultarse, pues nadie podría imaginar que una persona se cubría la faz utilizando su propia cara. Hoy Estela se disfraza bajo un gesto de desánimo constante. Detrás de esa máscara oculta el hartazgo de sí misma, la aversión hacia ti, Lua, y el desprecio por cualquier asunto que no se relacione con su hija. Hay otro aspecto que no quiero dejar fuera. Lo incorporo hasta este momento porque en realidad no creo que se vincule directamente a la novela, sino más bien de forma tangencial. Durante el primer capítulo son constantes dos cosas, la imagen de las flores y la noción de la muerte.
Eso me hizo recordar un manifiesto zapatista que dice: Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tuve la oportunidad de preguntar a Alejandro si este extracto del manifiesto inspiró en algo el inicio de la novela y me dijo que no. Igual no deja de parecerme curioso, no porque piense que haya algún plagio o inspiración no reconocida, sino por la manera casi mística en que ciertas cosas se vinculan y atraviesan a quienes dan cuenta de la realidad desde una perspectiva poética. ¿Piensas que si tuviéramos flores en vez de ojos podríamos arrancar nuestra mirada, pétalo por pétalo, para saber si nos quieren o no nos quieren? Y sí, al final quedaríamos ciegos, pero tendríamos una certeza absoluta sobre la correspondencia de nuestros amores. Para todos, todo. Para nosotros, el dolor y la angustia. Para nosotros, la alegría.